Frecuentemente escuchamos decir que Perú Libre traicionó a Pedro Castillo, respecto del cual quiero aclarar lo siguiente. Perú Libre jamás traicionó a Pedro Castillo, pese a que recibió innumerables maltratos y deslealtades desde su presidencia. Fue Castillo quien ordenó el quiebre de la bancada de Perú Libre, que era la más numerosa, dándole esa ventaja al fujimorismo que pasó a ocupar ese lugar. Fue Castillo quien, luego de apartar al bloque magisterial como una nueva bancada, estimuló la creación de las otras como Perú Democrático y Perú Bicentenario. Fue Castillo quien invitaba a la disidencia a nuestros congresistas para que puedan ocupar cargos ministeriales, las mismas que fueron todas rechazadas. Fue Castillo quien en plena segunda vuelta había encargado la inscripción de 2 partidos políticos, ya que no pudo capturar la dirigencia nacional de Perú Libre. Fue Castillo quien no quiso ejecutar el programa de gobierno de Perú Libre, prometido al pueblo en campaña, como la renegociación de los contratos ley, la nacionalización, la asamblea constituyente, la lucha antimonopólica, entre otras. Fue Castillo quien acabó rodeado de funcionarios y asesores de militancia fujimorista, aprista, acciopopulista, nacionalista y caviares. No había un solo funcionario de Perú Libre, salvo 2 ministras, a quienes se le cursó invitaciones personales y no de partido. Fue Castillo quien traicionó al pueblo, y todo su gobierno no fue más que un gobierno neoliberal de derecha. Los empresarios, los banqueros, concesionarios, etc., seguían lucrando a manos llenas en detrimento del pueblo. Nunca se colisionó con el poder, se prefirió la convivencia. Fue Castillo quien no tuvo una política internacional clara respecto a la izquierda continental y prefirió estar del flanco de la OEA y los Estados Unidos, repitiendo la típica frase "América para los americanos". Pese a ello, Perú Libre siempre lo apoyó. Cerró filas con el gobierno y las vacancias no prosperaron. Es más, en la última amenaza de vacancia, Perú Libre hizo público su acuerdo unánime de votar contra la misma. ¿Censuramos ministros? Sí, porque eran ajenos a cumplir las promesas al pueblo. Pero nunca hubo una política adversa contra el presidente, pese a sus, repito, deslealtades. Castillo, influenciado por su séquito más cercano, intentó dar un golpe de Estado, un suicidio a todas luces, pero con ello no solo se perjudicó el gobierno, sino el pueblo, que tras luchas para recuperar esta democracia y defender la voluntad popular, ofrendó la vida de sus hijos, de 63 muertos hasta ahora. Anunciado el golpe de Estado, el Congreso dio un contragolpe el mismo 7 de diciembre, donde 6 congresistas de Perú Libre votaron a favor de la vacancia de Castillo. Y este es el voto que cuestiona el pueblo con toda razón. Pero ¿cuál es la explicación? Todos sabemos el principio político que salvo el poder todo es ilusión. ¿Y cuál era el poder del partido si de los 3 poderes el ejecutivo estaba en manos de la derecha y los caviares? Es decir, Perú Libre había perdido el ejecutivo a pocos meses de haber ganado las elecciones. En el poder judicial, el partido no tiene injerencia ni influencia como otros partidos. Es más, es víctima de una brutal persecución. En el poder legislativo, de mayoría derechista, solo teníamos y aún tenemos un poder reducido de 15 votos, 15 parlamentarios combatientes de los 37 que ingresamos, porque 22 traicionaron la causa. Nuestra bancada también quedó desconcertada tras el autogolpe de Castillo, donde liquidaba nuestro único poder real, y es natural que hayan emitido ese voto, porque nadie muere sin luchar, menos a manos de un traidor.
Efectivamente, Castillo no solo traicionó a Perú Libre, sino también al programa de gobierno, a las promesas en campaña y en definitiva al pueblo. No es al revés, como quisieran presentarlo algunos convenidos. El partido había analizado el escenario de una posible salida de Castillo y lo anunciamos. Si Castillo es sacado del poder por métodos legales o ilegales, parlamentarios o extraparlamentarios, judiciales o extrajudiciales, se armaría una convulsión social. No necesariamente para reponer a Castillo, porque el pueblo sabía bien quién era Castillo, sino para avanzar un peldaño más en la lucha que es la Asamblea Constituyente. Ese presagio se está cumpliendo totalmente.